Queridos amigos, ñande Yarañe entrevista, nos encontramos una vez más recibiendo a nuestros amigos que quieren ofrecernos como siempre sus actividades dentro de un carisma que Dios ha regalado a la iglesia. En esta oportunidad nos encontramos con los miembros de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Le damos la bienvenida, aquí están ellos en medio de nosotros. Bienvenidos entonces a nuestro programa y a nuestro canal ñande Yarañe. Lo primero que hacemos normalmente es presentarnos, queremos saber un poco su nombre y sobre todo lo que ustedes como servicio están prestando dentro de esta asociación. Bienvenido. Muchas gracias, padre. Mi nombre es Oscar Martínez. Actualmente estoy como presidente de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Y estamos aquí para todas las preguntas que haya y para poder responder y para que se pueda hacer conocer, ¿verdad? Muy bien, la asociación, ¿verdad? La asociación. Bueno, pues primero entonces le presentamos a la señora. Sí, yo soy Jacqueline Patri de Martínez. Estoy como vicecoordinadora del Apostolado de la Divina Misericordia de la Arquidiócesis. Y estamos muy contentos de estar compartiendo con usted, padre, y con esta selectiva audiencia de este programa de ñande Yarañe, así le llamamos ñande Yarañe entrevistas justamente. Entonces ustedes son esposos entonces, esposos, ¿eh? Esposos. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? 3 hijos tenemos. 3 hijos. Sí. ¿Y cuántos años ya tienen los ya hijos? son todos grandes, tenemos 3 hijos, 5 y nietos. Ya, 5 sí, nietos. Hermosos y sí, ya todos grandes, 2 de ellos ya casados, Oscar con 4 hijos y Andrea con una nena y Camila solterita todavía esperando. Sí, bueno, esperando. Oscar, ¿y de cuándo están con esta asociación ustedes? En realidad el trabajo comenzó ya ahí por los años 2004 más o menos. Digo yo que comenzó en realidad el trabajo de empezar a trabajar en forma conjunta de manera a poder hacer crecer este apostolado que de a poco iba creciendo en nuestro país, en las diferentes parroquias y capillas. Primero de aquí de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, y posteriormente era a nivel de otras diócesis. Y bueno, y así fuimos nosotros trabajando, queriendo de alguna manera empezar a hacer un trabajo en forma conjunta, delinear todo lo que corresponde a lo que es nuestra espiritualidad, de manera que después podamos nosotros unificar eso. Y en fin, así... O sea que ustedes prácticamente están trabajando con toda la conferencia episcopal paraguaya, digamos. Así mismo, actualmente nosotros ya hemos sido aprobados como movimiento oficial dentro de la conferencia episcopal paraguaya, sí, en el año 2022. Ya 2022 oficialmente. Oficialmente. A pesar de que ya estaban trabajando anteriormente. Sí, anteriormente en el 2018 ya tuvimos ya nuestra primera aprobación de la Conferencia Episcopal Paraguaya por el Consejo Permanente. Como le dicen, ad experimento. Ad experimento. Entonces, por 2 años. Sí, Eso significa que nosotros tenemos que caminar en el movimiento y ir viendo las posibles modificaciones que se van presentando, para que luego de los 2 años podamos nosotros entonces hacer esas modificaciones que se necesitan, ¿verdad? Ya conociendo realmente, ¿verdad?, de que tenemos que hacerlo así, de esa forma. Y ahora, en cuanto a las diócesis donde ustedes se están encontrando y trabajando, ¿ya se está cubriendo todo el país o hay todavía alguna diócesis que falta todavía así la asociación de una manera oficial? No, todavía no están todas las diócesis. No están todavía todas. Tenemos ya algunas, ya como la diócesis de San Lorenzo, tenemos también las diócesis también de San Pedro, que es la que San Pedro, San Pedro. En Concepción tienen, todavía no. Pedro Juan de Caballero, la Concepción. Pedro Juan pertenece a Concepción. Sí, está también con nosotros. De Villarrica. Villarrica está también con nosotros. También. Pero cuando hubo cambio de obispo, entonces ahí se quedó un poco estancado. Bueno, ahora actualmente no tienen obispo, actualmente. Sí, por eso, pero ellos están con nosotros, ellos tienen también sus estatutos aprobados ahí por el obispo en aquel entonces también, ¿verdad? El último fue el Monseñor Valenzuela. El cardenal. El cardenal, sí. Claro, el cardenal, sí. Exactamente. Sí. Y bueno, y la Arquidiócesis de la Santísima Asunción,
Entiendo. que donde estamos trabajando nosotros. Claro. Bueno, entonces, ¿y cuál es el carisma? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿En qué están trabajando? ¿Cuál es la propuesta? ¿Y cómo todos los que pertenecen a esta asociación de fieles, ¿verdad? Asociación de fieles, los laicos, que se organizan y como miembros de la iglesia, con este carisma tan importante de difundir, ¿verdad? La Divina Misericordia. Sí, y principalmente el carisma de nuestra devoción es realizar obras de misericordia y tener plena confianza en la misericordia del Señor. Y trabajamos por grupos, por apostolados. Los apostolados se reúnen una vez a la semana o cada 15 días o cada mes, de acuerdo a la situación de cada capilla, parroquia, y realizan sus lecturas del diario de Santa Faustina, en el manual de formación en el que se basa nuestra formación. También realizan sus obras de misericordia. Actualmente en la arquidiócesis se realizan obras visitando las penitenciarías, los hospitales. Nos organizamos de una manera en que coincida con la jurisdicción de cada grupo. Por ejemplo, los que están ubicados más hacia la penitenciaría de Tacumbú realizan sus obras en el penal de Tacumbú o en el penal de mujeres de acuerdo a la ubicación. Otros no quieren hacer ese tipo de obras, entonces hacen las obras de misericordia con la pastoral de la salud. Realizan las obras en los hospitales, llevando la devoción, llevando oración, llevando la Eucaristía. Y también ahora estamos iniciando una formación que se realiza cada vez que quieran surgir nuevos apóstoles para que ingresen en el apostolado, finalizando con una misión de querigma, digamos. O sea que ustedes tienen siempre y ofrecen esa posibilidad de formación también entonces para sus miembros. Sí, siempre, siempre. El estatuto mismo ya lo estipula, ¿verdad? De que para que una persona que esté interesada en una parroquia, ¿verdad? Ellos tienen que de alguna manera hacer un curso de formación previa para conocer lo que es nuestra espiritualidad. Y luego de esa formación se hace una misión y posteriormente de la misión para hacer esas obras de misericordia, ellos ¿verdad? Y sentir esa obra de misericordia. Entonces posteriormente se hace una consagración final, que es el compromiso que cada uno de ellos asumen ya dentro de una celebración eucarística. Claro. Oscar, y esto también tenemos muchísimo, muy difundido, ¿verdad? En todo el Paraguay. Nosotros mismos aquí en Yarañé siempre tenemos nuestro horario a las 3 de la tarde, que se difunde, ¿verdad? La oración sobre todo de la Divina Misericordia. Así mismo. O sea, en las 3 de la tarde en realidad, nosotros tenemos, Padre, 5 nuevas formas de culto a la Divina Misericordia. Ah, ya, vamos a conocer un poco. Que ¿Cuáles son? ¿Sí? La imagen sí. de la Divina Misericordia, ¿verdad? La veneración de la imagen, la fiesta de la Divina Misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia, la hora de la Divina Misericordia y la propagación de la Divina Misericordia. A ver, explícame un poco. Imagen. ¿Imagen qué significa? O sea, que cada uno pueda tener su imagen. La imagen de Jesús. O sea, de la ¿en qué consiste? Solo eso, tener la imagen. Tener la imagen. Es como una intronización, digamos. Y venerar. Y venerar, claro. Sí. Sí, primero. Y después lo segundo, ¿qué dijiste? La fiesta de la Divina Misericordia. Es un día que Jesús pidió para que se haga una fiesta. Él mismo dijo, ¿verdad? Que se haga una fiesta de la Divina Misericordia, que es el segundo domingo. Segundo domingo, ¿verdad? Pascua, de Pascua. O el sí. primer domingo después de Pascua. Sí. Esa es la fiesta, ¿verdad? Y es muy importante también porque en ese día se gana la indulgencia plenaria, que es una forma también de poder ayudar también a las personas. Con el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Que se ha impuesto por eso, que es muy conocido. Y Sor Faustina también, Polonia, todo eso. Después el tercero. El tercero es el rezo de la coronilla. A la coronilla, esa es la y ahí lo que yo quería hacer una observación, Padre, porque en realidad normalmente las personas que no conocen muy bien la devoción a la Divina Misericordia quieren rezar la coronilla a las 3 de la tarde. Sin embargo, a las 3 de la tarde ya hay una nueva forma de culto que es la hora de la misericordia, que se reza el Vía Crucis, entre algunas cosas que... entonces tenemos que ponernos al día. Es un Vía Crucis. En realidad, entonces, en la coronilla, la misericordia se puede rezar en cualquier momento, menos a las 3 de la tarde. Entiendo. Y, bueno, eso tenés que hablarme bien después porque
para que la gente entienda. Sí. Pues si yo cambio ahí en el canal, enseguida ya me llaman por teléfono y me dicen, padre, usted es un ateo, padre. No, pero eso está en el diario, padre. ¿En serio? En el diario está bueno. justamente... O sea que a las 3 de la tarde es el Vía Crucis, entonces. A las 3 de la tarde es la hora de la misericordia. Ah, la hora de la misericordia. Hay 3 formas de hacer culto en ese momento. Ah, ya. Uno, si es que los deberes nos permiten, es hacer el Vía Crucis Ya. de la Divina Misericordia. El segundo, si es que podemos irnos, por ejemplo, al Santísimo Sacramento, hacemos una oración en el Santísimo Sacramento porque el corazón de Jesús está completamente abierto en ese momento. Entiendo, a las 3 de la tarde, Y ¿no? Hora de la muerte. la tercera opción es en el lugar donde estemos, ya sea en nuestro trabajo, que no podemos hacer cualquiera de los dos anteriores. Sí. Entonces se hace una breve oración y meditando lo que fue la pasión de Jesús en ese momento. Ya. Bueno, ¿y el quinto cuál sería? La propagación. A la propagación. La Ese es propagación. entonces un compromiso, ¿verdad? Así mismo es Personal. difundir, Sí. hablar de la Divina Misericordia, ¿verdad? Hacer conocer a los demás, hacer conocer las promesas que se tienen con el resto de la coronilla, hacer conocer las promesas que se tiene, ¿verdad? Venerando la imagen de la Divina Misericordia, que es donde hay muchos, ¿verdad? También lo mismo con el tema de la hora de la misericordia y la fiesta, y mismo también el mensaje que Jesús transmitió a Santa Faustina y que hoy nos llega a cada uno de nosotros. Claro. Y por último, ¿vos cómo hiciste para que seas devota de la Divina Misericordia? ¿Tu esposo te llevó o vos le llevaste a tu esposo? ¿Y hace cuántos años? ¿Quién es más misericordioso en el matrimonio? Muy buena pregunta, padre, realmente. Y bueno, realmente me gustaría contar este testimonio porque es muy importante para todos los televidentes, de que nosotros estábamos casados por civil nada más. Ah, mira. Después de 17 años nos casamos por la iglesia, ¿verdad? Sí. Ahora acabamos de cumplir 43 años de casados. Sí. Entonces yo rezaba mucho porque yo quería comulgar y yo no podía comulgar. Sí. Entonces el Señor me escuchó, ¿verdad? Y yo rezando, así un día le dije a mi esposo, bueno, vamos a ver un poco que hay una misa, que es un Jesús muy lindo. Cuando eso no conocíamos nada de la devoción. Y fuimos y vimos que todos cantaban y bailaban. Y nos extrañaba. Entonces él me dice, pero ¿dónde lo que vos me trajiste? ¿Qué clase de misa es esta? Me decía. Y después, de a poquito, él ya movía también su mano. Después ya le gustó y el Señor ya agarró su Para los corazón. hombres siempre es más difícil comenzar a bailar o mover. Somos más rígidos. Así fue. Y hoy él dice, contale, Oscar, que vos decís ahora. Antes mi esposa rezaba mucho para que yo me vaya a la iglesia. Sí. Y ahora dice, ahora reza para que salga. Porque estoy todo el día ahí. Todo el día está y estamos. Antes para que me vaya, ahora para que salga de ahí. Sí, que pero- esté más en pero- casa. pero Bueno, es usted una- ya está jubilado. Sí, totalmente, Entonces, por con los gracia de Dios. nietos, etcétera. Bueno, Totalmente. aprovechar y ofrecer Sí, a Dios. así Bueno, mismo. queridos amigos, así entonces estamos hablando hoy con los que están al frente a nivel nacional de esta asociación de apóstoles de la Divina Misericordia. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe entrevistas. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, estamos volviendo con Yarañe entrevistas. Hoy estamos recibiendo y estamos conversando
con los miembros, ya ella lo acabamos de subir, ¿verdad? De la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Pero ellos nos traen también una linda invitación en esta oportunidad. Así que queremos escuchar, Oscar, qué es lo que están organizando para este mes próximo, en este mes de noviembre. Estamos organizando, padre, el 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. ¿Dónde va a ser eso, Oscar? Va a ser en el local del Comité Olímpico Paraguayo, que se encuentra en la ciudad de Luque, ¿verdad? Y va a ser los días viernes 15 de noviembre y sábado 16 de noviembre. Veo aquí en la invitación, ¿verdad?, que ustedes tienen ese viernes 15 de noviembre, que comenzarían a las 18 horas, ¿verdad? 18 o sea, horas, sí. A las 6 de la tarde, 18 horas, hasta las 22. Así mismo. Y luego el sábado veo también que es sábado de noviembre, el 16, desde las 6 de la mañana. Así Hoy vemos tempranito entonces la Sí, gente, sí. hasta las 18. Ahora, este lugar donde ustedes se van a reunir, que me dijiste que es, ¿dónde es? Me dijiste en el comité. Local Ahí está. Arenas se llama, local Arenas. Local Arenas. Del Comité Olímpico Paraguayo. Del comité. ¿Y qué es? Es un polideportivo. polideportivo. Sí, así, ¿Y qué capacidad tiene ese polideportivo? Para 4.000 personas. 4.000 personas. Sí. ¿Y ustedes estaban pensando entonces llevar 4.000 personas? Normalmente, o incluso más. Este es el número 24, padre, el número de encuentro Sí. 24. Y en la mayoría de las veces siempre hay entre 3.000 y 5.000 personas más o menos las que asisten a este encuentro. O sea que hay muchos devotos de la Divina Hay Misericordia. muchos, entonces. padre, hay muchos. Ya. Sí. Entonces se reúnen. Y ahora, a ver un poquitito, vos explícame un poco cuáles son un poco los temas, quiénes van a estar presentes, cómo se desarrolla, por ejemplo, ese viernes, qué es lo que estarán haciendo, porque de las 6 de la tarde hasta las 10, entonces serían 4 horas, ¿verdad? Así es, sí, ese padre. viernes, para comenzar. Sí, para iniciar va a ser la apertura ese viernes. Vamos a tener una misa, vamos a tener una charla. ¿Quién va a estar? ¿El cardenal, algún obispo, algún sacerdote? Va a estar el padre Marcos Duda, que es nuestro asesor nacional del apostolado de la Divina Misericordia. Entiendo. Y también va a estar el monseñor Meyer, que es también de la ciudad de Luque, ya que este evento, cada año, este evento de encuentro nacional tiene un grupo encargado o una ciudad encargada. Entiendo. El año pasado, por ejemplo, se hizo en San Ignacio Misiones, y el grupo de San Ignacio estuvo a cargo. El anterior fue en Villarrica, el grupo de Villarrica. O sea que van pasando también por diversos lugares. Diversos lugares Ya. del país. Sí. Y por supuesto que la asociación en general también apoyamos todos el encuentro, pero la parte más fuerte, digamos, que lleva la gente que es local. Sí. En este caso, Luque es local. Ya. Y ellas... Y por eso le invitaron al párroco de Luque. Claro, el Entonces, monseñor... como para que el esté. monseñor Uno de los párrocos. A uno de los párrocos. el claro. monseñor Meyer, que está apoyando totalmente con las chicas luqueñas, fuertísimo. Sí. Están trabajando, ellas ya cubrieron todo lo que es, porque es un gasto enorme realmente todo esto, ¿verdad? Ellos ya cubrieron lo que es el gasto del local y ya están prácticamente cerrando lo que es el desayuno y el almuerzo, que es gratuito, del día viernes. O sea que yo puedo ir para el desayuno nomás, por ejemplo. Claro, y va a tener gratis allí su vasito de cocido, Así. café con pan o Y galletas. justo a mí me gusta el chocolate. Bueno, vamos a llevar especial para usted. Está Sí. bien. Y bueno, Sí. lo más importante es que eso, ¿verdad? Que nunca faltó, la gracia de Dios siempre permitió que podamos ofrecer ese acto de misericordia de regalar a todos los miembros, a todos los que asisten, el desayuno y el almuerzo en forma gratuita y también la entrada gratis, porque ese es un evento de gran categoría, porque Gladys Garcete va a ser la que va a estar animando todo el día sábado. Y como todos le conocen a ella, ¿verdad? Sí. Que es una... La parte musical. Sí, ella es de primer nivel, ella está trabajando actualmente en los Estados Unidos, ustedes le conocen, padre. Y bueno, va a venir especialmente para animar nuestro encuentro.
Aparte vienen 2 monjas, hermanas polacas, que son de la congregación de Santa María Faustina Kowalska. Ah, mira qué bien. Sí, vienen de Polonia, ellas exclusivamente, o sea, tienen un itinerario por Cuba, Miami, pero van a terminar en Paraguay. Van a venir a dar 2 charlas interesantísimas referentes a la devoción. ¿Y ellas hablan el español? Hablan perfectamente. O van a hablar en polaco y vamos a tener que traducir al guaraní? Perfectamente. No, padre. Perfectamente español para todos, ¿verdad? Pero le enseñaba alguna palabra en guaraní también. Y vamos a enseñar. Vamos a enseñar. Porque es primera vez que van a venir al país. Primera vez. Sí. Y No le asusten entonces. no, espero que no, van a ir muy A contentos. pesar de que yo tenía muchos alumnos polacos antes ¿En cuando serio? estaba por Jerusalén, y vos sabés que ellos rápido aprenden el guaraní también, Ah, sí. porque tienen muchas posibilidades, la lengua de ellos, muchas posibilidades de pronunciación. Ah. Sí. Sí. Es interesante. Y bueno, va a estar también nuestro asesor arquidiocesano, que es el padre Aldo Bernal. También va a estar dando una charla el día viernes. Y por supuesto, usted, infaltable. Yo también una voy a estar. ¿Qué charla, hora yo voy a claro que estar? A sí. ver un poco. Y usted va a estar A las 9 de la mañana. A las 9 de la 9 de la mañana. mañana. Del sábado. Del sábado. Del sábado. De 9 a 10. Qué bien. Y por sobre todo aprovechamos este espacio que ustedes nos otorgan para invitar a todos, para recordarles, Beca, que es un lugar enorme de primer nivel también, lo que es esta instalación del Comité Olímpico, que por gracia de Dios estamos consiguiendo, y que va a haber mucho espacio, que va a haber mucha alegría, mucha conexión con la Divina Misericordia y por sobre todo estar todos unidos. Es emocionante, Padre, ver que estamos todos unidos en un solo corazón, en un solo amor, ¿verdad? En una sola gracia que es de la Divina Misericordia. Es como que todos hablemos un idioma diferente que es el de la misericordia. Claro. De repente afuera nos portamos un poquito mal a lo mejor, pero ahí adentro toditos somos buenitos, toditos juntitos, toditos alabamos al Señor. Entonces eso Afuera somos malos, pero adentro un todo bueno. poquito nomás. Yo Un recuerdo poquito. por primera vez que he visto y me llamó la atención eso de las 3 de la tarde, Así. cuando estuve por Irlanda, imagínense, en Irlanda, Maynooth se llamaba el lugar, fui a estudiar un poco de inglés, y ahí justamente a las 3 de la tarde, ahí los irlandeses religiosamente, pero era impresionante la cantidad de gente que se reunían justamente para hacer, por eso te preguntaba esto de las 3 de la tarde, Sí. me quedé todavía con aquella imagen, ¿verdad? Claro. De la coronilla, ¿verdad? La coronilla a Jesús misericordioso. Pero hoy está expandido por todas partes. Sí, por todo el realmente. mundo, por todo el mundo. Yo creo que el hecho luego de que el Papa San Juan Pablo II, primero que era muy devoto, fue el que le canonizó después a Sor Faustina, y después que también el que elevó a una fiesta demasiado importante, ¿verdad? Una semana después de la resurrección. Es el día de la fiesta de la Divina Misericordia. Y Oscar, ¿cómo es este lema del encuentro? Esta vez dice, caminando a la luz de la misericordia de Dios, primera parte, caminando a la luz de la misericordia de Dios, guiados por la oración hacia la gracia divina. Bueno, nosotros tenemos, Padre, 2 lemas. Sí, Un lema general del encuentro, que es el lema que se utilizó desde que comenzamos esto, que es que todos seamos uno. que todos seamos. Del Evangelio de San Juan, sí. 17:21. Sí, Y en cada encuentro posteriormente, de acuerdo al año que estamos viviendo, en este caso nosotros estamos viviendo ahora en este año, el año de la oración. en la oración, entonces dedicamos un lema especial Claro, para el año guiados que estamos justamente. viviendo. Ah, entiendo, guiados por la oración. así mismo. Sí, hacia la gracia divina. Pero el lema general de todos los encuentros es siempre que todos seamos uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos entre pocos y al final, cuando íbamos creciendo, lo que buscábamos todos es siempre la unificación de todo el apostolado Claro. a nivel nacional. Este es, como usted sabe, Padre, es un movimiento que hace poco nomás se formó, ¿verdad? Sí, Pero que con mucho esfuerzo estamos tratando de llevar adelante entre todos. ya. Y hay otras asociaciones también en el mundo sobre la Divina Misericordia. Normalmente la que más conocida es esta. Existen otras, pero no muy conocidas, Padre. Ya. Y nosotros, Digo, a nivel mundial, a nivel sobre mundial, existe lo que se llama la Asociación
Mundial de Apóstoles de la Divina Misericordia Faustinum, que ya. es un grupo que es a nivel de diferentes países que se unen, y ahí hay en forma individual sacerdotes, laicos, también hay consagrados, que normalmente ellos reciben justamente de esa asociación todo el apoyo para que esa persona vaya creciendo. Entiendo. Pero eso es a nivel mundial. Claro. Y O sea que ustedes aquí en Paraguay somos los únicos entonces que tienen así una asociación de fieles laicos bien organizada entonces. Sí, pero para su conocimiento, padre, nosotros llegamos a hacer en el año 2007 un congreso sudamericano de la Divina Misericordia, donde invitamos justamente a grupos que existen en otros países, como por ejemplo, que existían en esa época todavía, ¿verdad? Que existen también ahora. En la Argentina, también en grupos donde están también en Panamá, grupos también que están en Colombia, grupos que están así en diferentes países de Sudamérica también, ¿verdad? Que están trabajando también para la Divina Misericordia. Y ahí comenzamos con ellos, así trabajando de esa forma, para que también podamos intercambiar experiencias, que es lo importante, ¿verdad? Porque esto es algo nuevo, padre. Claro. Que empezó por los años 1930 y pico, ¿verdad? Con el tema de Santa Faustina, y continuó luego, ¿verdad? Luego de la muerte de ella y todo lo demás, el Papa Juan Pablo II, que impulsó esto, ¿verdad? Y bueno, que hoy en día está a nivel ya mundial, padre. Claro, qué bien. Bueno, así entonces nosotros, queridos amigos, estamos conversando con los miembros de esta asociación de laicos, de fieles laicos. Eso es como el derecho canónico nos dice, fieles laicos que pueden asociarse y están moviendo los carismas, porque los carismas son impresionantes los que da el Espíritu Santo para la iglesia. Y ahora nos hacen esta invitación, 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Todos los devotos entonces están invitados y todos también a asociarse, ¿verdad? Porque esto se pueden asociar, tienen todo su equipo, ¿verdad? Para que den los nombres, se vayan fichando y luego también tengan sus grupos, participen en sus capillas, en sus parroquias. Muy bien, le agradecemos al señor Óscar, aquí a la familia, a los esposos y a la señora Jacqueline, ¿verdad? Jacqueline y Óscar que vinieron a visitarnos aquí, pero sobre todo la invitación está hecha para ustedes. Entonces les dejo que hagan últimamente de nuevo la invitación. Comenzamos con Jacqueline. Sí, esperamos a todos los televidentes que están participando de esta programación, entonces al gran encuentro nacional de los apóstoles de la Divina Misericordia, el 15 y 16 de noviembre en el Comité Olímpico Paraguayo Luque. Muy bien. ¿Y Óscar? Y sí, les esperamos a todos, ya sean devotos, seguidores, apóstoles de la Divina Misericordia, para que puedan participar con nosotros. Este es un encuentro nacional, es un momento donde todos nos encontramos y todos juntos ahí compartimos charlas, compartimos inclusive también todo tipo de experiencias, testimonios, también van a haber un espacio de testimonios, esos testimonios que enriquecen realmente, ¿verdad?, la fe de cada persona para que pueda también tener más fe y pueda seguir a Jesús de la Misericordia a través de nuestro apostolado. Les esperamos a todos. Entonces, como dijo mi esposa Jackie, el viernes 15 de noviembre y sábado 16 de noviembre en las instalaciones del local Arenas del Comité Olímpico Paraguayo. Bueno, y yo también me despido de ustedes, queridos amigos, les dejo la bendición y yo también les espero, por lo menos en mi horario, ¿verdad? De 8 a 9, o de 9 a 10, ¿verdad? De 9 a 10. De 9 a 10, ni que me falta. Gracias, padre, por tu apoyo también, ¿verdad? Porque, mira, la gente quiere escucharte, padre. Entonces, muchos van a ir para escucharte. Muchos van a ir. Y bueno, y por lo menos que venga en mi horario, dice. Está bien. Bueno, y les dejo entonces así la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y así, queridos amigos, hasta la próxima con más
Yande Yarañe entrevistas.